Bienvenidos al día número 2 de los 5 países en 5 días. Nos encontramos en Turquía, Estambul. Estamos al día 2 y estoy muerto. Me hace gracia porque pedí un hotel con vistas al mar pensando que tendríamos unas vistas espectaculares de Estambul y me encuentro con esto. Igual me hubiera podido ahorrar esos 10 euros y dormir en alguna de estas. Se despierta el ambiente un poquito raro aquí en Estambul y es que justo coincide que han detenido por supuesto caso de corrupción al alcalde de Estambul. Mucha parte de la población está en una protesta continua hasta que lo liberen, alegando de que el presidente de Turquía está dando una especie de golpe de estado, ya que el alcalde de Estambul es como la oposición política y lo quieren en libertad porque según ellos este caso de corrupción es simplemente porque lo quieren encerrar para no tener competencia. Y están habiendo las protestas más grandes de los últimos tiempos aquí en la ciudad, y con protestas también digo disturbios. Vamos, que la cosa no está muy bien. Y de hecho donde quiero ir hoy, que estáis viendo en el título, el mercado más grande de piratería del mundo, que es el Gran Bazar, lo tengo aquí delante, está justo al lado de estas protestas. Así que bueno, vamos a ver si podemos esquivar todo esto, porque lo último que quiero es que me detengan hoy. Ya cuando he salido del hotel me han preguntado directamente por la cámara diciendo: ¿qué has venido? ¿Como periodista para las protestas o como turismo? Y yo, si ya me lo preguntan viéndome la cámara, sé que cualquier policía me va a ver de esa manera. Y mira que Turquía tampoco es un país ultra estricto, pero aún así ya sabéis que estos países no se andan con tonterías. Y yo tengo que coger un vuelo esta noche. No quiero pasarme la noche en la cárcel dando explicaciones. Señora gente, yo solo estoy intentando hacer 5 países en 5 días. Ay, de verdad. A ver, no es como que os voy a descubrir el mundo con el Gran Bazar de Estambul, pero es que es un sitio muy interesante. Yo ya estuve hace años, pero evidentemente era un crío y no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y es que cuando digo que es el más grande del mundo, estamos hablando de un recinto de más de 30.000 metros cuadrados. Es un lugar gigantesco. Dentro de este bazar hay más de 10.000 tiendas, no todas son de imitaciones, pero hay muchísimas de imitaciones que van desde ropa, accesorios, tecnología, o sea, lo puedes encontrar todo aquí. Y aparte es especial porque este mercado se construyó en el 1461. En ese momento evidentemente no era tan grande, pero poco a poco se ha ido expandiendo hasta formar una pequeña ciudad dentro de la ciudad donde es todo comercio. Y lo que no recordaba es que en sí todo lo que es el alrededor del bazar también son tiendas, o sea, es que es un no parar. Si contáramos todas las tiendas que hay de zapatos, peletería, ropa falsa, o sea, yo creo que no hay ciudad en el mundo, ni Italia ni Nueva York, que tenga tantas tiendas de ropa. Y es que aún no estamos en el bazar, de hecho estamos en una calle muy concurrida y te puedes encontrar una tienda así llamada Fabric. Podrías creer que por la calle en la que estamos es una tienda pues de ropa de lujo. Tenemos Christian Dior por aquí, unos zapatos Gucci, unos zapatos Louis Vuitton, en fin, todo tipos de accesorio de lujo. Y de hecho si veis la tienda, definitivamente parece una tienda de lujo. Pues todo lo que veis dentro de esta tienda es falso, son imitaciones, no es la marca original. Los zapatos esos que habéis visto Louis Vuitton no son Louis Vuitton. Y ropa falsa hay en todas partes del mundo. Siempre te vas a encontrar un mercadillo pues con calzoncillos Calvin Klein, zapatos Gucci, colonia Empotro, Armani. Pero lo que hay aquí es muy diferente. Y claro, yo venía preguntándome cómo puede ser esto posible. Esto tiene que ser ilegal. Y sí, lo es. De hecho, es ilegal en la mayoría de partes del mundo. Por eso no encontramos tiendas en calles principales como la que hemos visto con ropa falsa. Pero aquí en Turquía, si bien es ilegal, se hace la vista gorda. De hecho, de vez en cuando salen noticias que la policía hace redadas en el Gran Bazar o en tiendas como la que acabáis de ver, pero es más bien algo de cara a la galería, es decir, de cara a mirad, lo estamos intentando chapar todo esto, por favor, Louis Vuitton, no nos denunciéis más, pero realmente no hacen nada porque esto es una atracción turística gigantesca. Joder, parece que han llegado los proveedores de todas estas tiendas, ¿eh? O sea, está toda la calle llena de cajas de envío con zapatos. Que por cierto, si no habéis visto el episodio anterior, estoy haciendo esta serie porque hemos sacado nuestro nuevo café especial de Pascua, Bunny Beanie, con sabor a crema de avellanas. Es espectacular, está muy bueno. Y esta vez hemos decidido hacer como una especie de juego. Puedes ganar un año de café gratis con nosotros simplemente comprando el café, ya que por cada paquete que compréis os va a venir un sobre donde os puede tocar un cromo coleccionable. Hay 6 en total, pero la gracia de todo esto es que hay 5 que son comunes, que son como los que estáis viendo aquí, pero de todos
todos los paquetes que hemos hecho hemos puesto 2 huevos dorados, que es esta carta que veis aquí, espectacular, dorada. Si te toca esta carta, aparte de que es increíble, te habrá tocado el año de café gratis. Y para la gente que me veis en YouTube, he puesto esta tercera carta dorada para conseguir este año de café gratis, donde simplemente tenéis que hacer un vídeo y subirlo a TikTok o a Reels en Instagram etiquetando a Beaniewood y entraréis en un sorteo. Si os toca, os enviaré esta carta personalmente y el año de café gratis. Yo solo digo que ya de por sí el café es espectacular. Todo lo otro es un extra que creo que mola muchísimo. Beaniewoodcafé.com. Vamos a seguir con el vídeo. Ya nos encontramos delante de una de las muchas entradas al bazar. Podéis imaginaros que con más de 30.000 metros cuadrados hay una cantidad enorme de lugares por los que puedes entrar al bazar. Una vez entremos ahí, bienvenidos al laberinto. Suerte que a día de hoy tenemos Google Maps. No me quiero imaginar hace 30 años moverte por esas callecitas. Al ser un lugar tan y tan turístico, todas las entradas del bazar tienen un control de seguridad, como en el aeropuerto. Bueno, más o menos. De hecho, mirad, aquí tenemos otra entrada y como veis, está protegida por el guardia de seguridad. Y esto es simplemente inmenso. Hubo un momento en la historia en que este bazar era uno de los mercados más importantes del mundo, pero es que a día de hoy no se queda corto. Estamos hablando de que pasan por aquí entre 250.000 y 400.000 personas al día. Ya os digo, es un día de cada día y esto está a reventar. Y es que a muchos de vosotros os parecerá una tontería, pero el mercado de la piratería atrae a muchísimos turistas que únicamente vienen a Estambul para hacer grandes compras y llenarse la maleta de estas imitaciones. Estamos hablando de bolsos de marcas de lujo, estamos hablando de zapatos, de ropa, que está construida en diferentes calidades. Es decir, aquí digamos que una persona puede comprarse un Louis Vuitton por una variación de precio muy grande. Tenemos desde la calidad bazar, que desde lejos se puede ver que, yo que sé, la suela del zapato es de plástico, los logos son demasiado grandes, es como una ropa de imitación, pero más bien que utilizan la marca para hacer ropa que en verdad no existe. Esta es la más barata de todas, te puede costar una pieza entre 5 y 10 euros e incluso lo puedes conseguir más barato. Luego está la famosa y conocida AAA, es de lo que te va a hablar mucha gente aquí. Son imitaciones que igual a simple vista son difíciles de ver que son imitaciones. Ya la calidad del producto es un poquito mejor, ya están intentando imitar esos patronajes. Pero lo curioso y por lo que es tan conocido este lugar es porque existe la calidad 1:1, es decir, una réplica exacta, o que por lo menos sería muy complicado de ver si es real o es falso, ya que utilizan los patronajes, exactamente el mismo material, e incluso muchos vendedores te van a decir que la pieza la han comprado de la misma fábrica donde se ha hecho, por ejemplo, un bolso de Gucci. Simplemente que esos trabajadores después hacen estas imitaciones para, pues, aún tener más venta. Claro, estas réplicas 1:1 empiezan a tener un coste elevado. Estamos hablando de que igual si un bolso con su precio original de 6.000 euros, la réplica 1:1 no va a bajarte de 1.500 euros. Aunque bueno, el tema de los precios también es algo bastante ambiguo. Y de hecho, de esta calidad 1:1 que os estoy hablando, normalmente ni siquiera están en las tiendas, sino que lo tienen guardado en el almacén. Entonces, cuando alguien viene con realmente interés y supongo que ven que tiene algo de dinero, es cuando empiezan a ofrecerte estas réplicas exactas. Porque imagino que también debe ser un poquito más complicado. Hello, friend. Hola, hola, Coca-Cola, amigo. Complicado legalmente el hecho de tener una réplica exacta, ya que ya no estaríamos hablando de una imitación, igual que sería un poquito más reconocible el hecho de ver que no es real, sino que es eso de lo que estamos hablando. Igual es del mismo proveedor, por lo que tienen que tener algo de secretismo con ello. Y por cultura se tiene que regatear, por lo que se dice que los precios pueden estar hinchados hasta un 500%, es decir, que tengan 5 veces el precio que realmente puedes conseguir, aunque no siempre es así. Para nosotros los turistas, si algo nos lo ponen a 100 euros, es probable que lo podamos bajar después de una larga conversación a 50. Por lo que en este mercado no vienes a comprar, vienes a jugar. Pero es realmente curioso porque es lo que os digo, estamos acostumbrados a que los bazares como estos que tienen ropa de imitación sean literalmente mercadillos, pero aquí no es esto. Todas las tiendas son tiendas que imitarían el lujo. ¿Es that like an Hermes? The Birkin. How much is this more or less? Like this one. This one. This one, $380 US. 380. Yeah. And it's leather. Of course. Yes. It smells. Yeah. Of course. No, it looks very, very good. Yeah. This one, 250. 250. Yeah. But if you want to buy it, I'll make a little bit discount for you. You're my first customer. I know. Probably you can go down, of course. This is Bottega. Bottega Veneta. Yeah. Yes. This is Louis Vuitton. Yeah. This, for example, is not a real crocodile, right? This one is original snake. It's a snake? Yeah.
Stick, yeah. And how much is this one? This one is more expensive, This right? one 180. Yeah, 180. It's small. En la mayoría de tiendas no te dejan grabar por razones obvias, no están haciendo algo legal, pero he de reconoceros que la experiencia de estar caminando por aquí, mirando las tiendas, incluso entrando, es una experiencia muy agradable. Y podrías pensar lo contrario, porque al ser un lugar tan transitado, con tantas tiendas y en referencia a otros países que todo el rato te están como intentando hacer entrar en la tienda, enseñándote las cosas y enfadándose, aquí todo lo contrario. Sí es verdad que he entrado en un par de tiendas que me han como llamado para que fuera. Una de ellas era una tienda de alfombras. We always sell a very good quality. We don't sell a fake quality. That's nice, that's nice. Wow. Wow. Silk. Looks good, looks very good. Good quality. Yeah, Alfombra, very good. Yeah, very good. Barcelona, Madrid, Amigo full. Every Norte, Bilbao, every Amigo full. When I buy a home in Barcelona, I'll come here and buy your carpet. Okay, thank you very much. Thank you very much. Amigo Barcelona full. No todo lo que hay en el bazar es falso, luego hay productos como clásicos, antigüedades, souvenir, joyería que es de verdad, comida, especias, hay muchísimas cosas, este lugar es inmenso y el trato es súper amable, para nada forzado, te dan su tarjeta y te dejan ir tranquilamente aunque les hayas hecho 30 preguntas, que es lo lógico, ¿no? Realmente puedes tener un paseo tranquilo por el Gran Bazar mirando cositas y eso se agradece, la verdad. No voy a intentar ponerme demasiado serio, pero tengo como una contradicción con esto de las falsificaciones dentro de mí. Porque si bien por una parte racional siento que es una tontería gastarte muchísimo dinero en una pieza original, pues de Louis Vuitton, Bottega Veneta, pienso que comprar una falsificación aún me hace más estúpido. Como, vale, quiero comprar algo que no puedo comprarme y llevarlo como si fuera real. Porque sí, entiendo que hay gente que le da igual que la gente piense que es falso, pero a la vez pienso, entonces ¿por qué llevas algo falso? Es como una contradicción. Pero a la vez también pienso, si puedes encontrar algo que es una réplica exacta, ¿por qué deberías comprarte lo original? Pero luego también pienso que, claro, estás pagando el diseño, estás pagando toda esa cadena que han hecho llegar a la marca a donde está y por eso pagas ese precio, aunque muchas veces evidentemente son precios súper hinchados. Entonces es como una mezcla de sentimientos que me hacen directamente no comprarlo, porque luego pienso, yo me compro ahora mismo una camiseta guapísima de una marca ultra cara y es que mi instinto me dice que cualquier persona que me vea por la calle va a pensar que es falsa. Entonces, no sé, es curioso porque después de pegaros la chapa hasta me siento estúpido de la chapa, o sea, es otro nivel. Si no habéis estado nunca en Estambul, de verdad os la recomiendo. Es una ciudad espectacular. De hecho, llevamos 2 episodios y hemos ido a 2 de las ciudades más importantes de la historia, antigua Roma y la antigua Constantinopla. Y me sabe un poco mal estar poco tiempo porque me da tiempo a hacer cosas contadas. Como en el vídeo anterior, vamos a comer una comida típica de aquí. Igual era demasiado obvio, pero hemos venido a comer un durum. Turquía es muy famosa por un montón de tipos de comida, tienes las delicias turcas, tienes como una especie de cosa de queso que me encanta, pero me apetecía tanto porque esto no tiene nada que ver, huele literalmente a brasa, no es como el típico durum que te comes en España. Y es que el durum es originario de Turquía, de hecho la palabra durum simplemente quiere decir envuelto, es la forma en la que te sirven la carne. Kebab. The meat is very good. Bueno, está de verdad muy bueno. Es que no tiene nada que ver. Sobre todo es la carne, la carne es muy buena. Y como veis, aquí en Turquía se sirve de una manera mucho más sencilla. Y esto es lo que debería ser un durum, eso es lo que debería ser un kebab. Una buena carne y algo de verdura. Ni siquiera les ponen salsa, que yo sé que es lo que es más famoso en España, pero de verdad, una vez lo pruebas aquí, es como que entiendes que todo lo que le ponen en España y en otras partes del mundo es para camuflar que no está tan bueno. Esto se siente fresco, no sientes que te va a sentar mal. Luego el agua me hace gracia porque está como en un envase de yogur. Lo abres un poquillo. Es muy normal ver gatos en Estambul, de hecho se conoce la ciudad por ser la ciudad de los gatos. Y es que hay muchísimos gatos callejeros y aquí están como bien cuidados, o sea, la gente les tiene mucho aprecio, no es que sean como gatos abandonados. Todos los vecinos de la ciudad les dejan de comer a los gatos, siempre que ves a un gato lo ves bien alimentado por lo menos. Y otra de las cosas que te impresionan cuando llegas a la ciudad es el tema de las mezquitas. Y es que hay un montón, nivel de que hay más mezquitas en Estambul que panaderías en París. Hay más de 3000. Me encuentro ahora mismo en el puente de Galata. Es uno de los
los lugares más famosos de la ciudad porque cada día vienen cientos de pescadores aquí. Y hay una curiosidad de esta ciudad y es que es la única del mundo que en la misma ciudad está en dos continentes distintos. De hecho, puedes coger un ferry por €1 e ir a Asia, que es el otro continente que forma parte de Estambul. Y os explico esto porque nuestro siguiente destino está hacia ahí. Vamos moviéndonos en distancias cortas, pero cada vez más lejos, ¿eh? Llevamos solo 2 días. Vaya jodida odisea llegar al vuelo. Ha sido horrible. Primero que desde Estambul hemos estado 3 horas de tráfico para llegar al aeropuerto. He salido 5 horas antes y aún así he llegado justo. Un caos este aeropuerto bestial. Llego a la cola del avión, me viene el tío de la aerolínea diciéndome que me tiene que pesar la maleta. Me pesa la maleta, el peso bien, me pesa la mochila, me dice que me paso de peso. He tenido que pagar 50 € por sus putos cojones para facturar la maleta. En fin, nos vemos dentro de 2 días. No te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.